espectacular. Y que hicimos una prueba delante, sobre conocimiento de dichos populares. Un escritor que se ha dado el lujo de publicar varios libros que hablan sobre cultura popular. Hoy nos acompaña Joaquín Barañá. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, muy bienvenido. Yo le pregunté al papá de la Sigla de Alegría qué significaba zapatear en otra fonda o zapatear en varias fondas. Pero aquí hay algunos que dicen, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué significa darse vuelta a la chaqueta? Bueno, yo creo ¿O de dónde viene? Claro, porque el qué significa todos lo entendemos. Todos lo entendemos, sí. ¿De dónde viene el origen? Mira, aquí en Chile se escucha mucho decir que esto vendría de la Guerra Civil del 91, cuando los balmacedistas estaban perdiendo contra los congresistas y a último momento, bueno, se dieron cuenta que su uniforme, que era de color azul, si es que ellos se lo daban vuelta, bueno, iba a quedar blanco y iban ahí a pasar piola como... Pasar por otro bando. Exactamente, como los rivales. Y esta idea se ha además popularizado en los últimos años. En realidad es una expresión que es muy antigua. En inglés se conoce desde el siglo XVI, imagínate. Y la dicen también, los italianos hablan de voltagabbana, los ingleses hablan de turncoat. Y yo además descubrí un... Pero es chileno, ¿no? No, es que eso es lo que estoy tratando de transmitir, que es una expresión que es más universal. Es bien universal. Hay un diario uruguayo que se llama El Negro Timoteo, que en 1876 ya publica esta expresión y con el mismo significado. Así que es una de esas tantas expresiones que es difícil saber con certidumbre su origen, pero sí sabemos que es muy anterior a la Guerra Civil del 91. Por ejemplo, ¿de qué manera se podría dar vuelta a la chaqueta, Joaquín? ¿Así? ¿Así nomás? No, pues darse vuelta a la chaqueta sería que tú mañana apareces trabajando en Bienvenidos. Correcto. Claro. Eso es darse vuelta a la chaqueta. O que una persona que era del Colo, mañana dijera que de la U. De ahí viene además el concepto de que los chilenos son chaqueteros. Ah, qué buena pregunta. ¿De dónde viene? Porque convengamos que todos estamos convencidos que somos chaqueteros. Que cuando a alguien le va bien, lo empezamos a tirar para abajo. Que es como una especie de oficio, o no sé cómo decirlo. ¿De dónde viene eso? Debería ser una derivación de darse vuelta a la chaqueta, justamente. Claro. Yo creo que la expresión darse vuelta a la chaqueta, si bien no es exclusiva de Chile, aquí es utilizada es utilizada de manera muy masiva, diría yo, es muy común. Así que, pero el origen último no lo sabemos y probablemente esté en la lengua inglesa por allá por el siglo XVI. Oye, ¿qué pasa cuando uno dice, por ejemplo, ¿qué hora tendalá? Bueno, ¿de dónde viene? No, ¿qué hora tendalá? Bueno, hay una versión que es bien sabrosa, que habría habido una tienda en Valparaíso que se llamaba la tienda La Maravilla. Ya. Y cuando se quemó... ¿Estás hablando de qué época? No, es que esto es una versión... de 1900, ¿no? No se sabe, pero voy a ir a explicar que esto no podría ser cierto. Una tienda que era la tienda La Maravilla y cuando se quemó el cartel quedaron solamente las letras de La Tendalada. No te creo. Ahora, espérate. ¿en serio? No, pero espera. Eso son el tipo de cosas que uno quiere creer y uno dice, oh, qué fantástica la historia. Pero ¿qué pasa? Que la palabra tendal existe en el español de España hace mucho tiempo. ¿Y qué significa? Viene del latín de tender, de cuando están todas las cosas tendidas sobre la mesa. Entonces eso es como... Y Tendalá es cuando queda todo tirado. claro. Y de hecho la palabra, los españoles usan tendalera y la palabra tendal, imagínate, está registrada en el año 1140. Así que así de antiguo es, y que yo sepa, en el año 1140 no habían tiendas La Maravilla en Valparaíso. ¿Cuándo fue la última vez que te quedó la tendalá? Hace una semana. A mí la tendalada hace harto rato, pero tengo otra pregunta que yo siempre uso, que la usa mi mamá y me encanta. A ver. La toletole. Me va a venir la toletole, quedó la toletole. Yo creo que, yo no lo sé, pero yo creo que es una figura onomatopéyica. O sea, yo creo que suena a caos. La toletole. Pero la verdad que desconozco. O sea, en general es súper difícil encontrar origen de expresiones. A veces es más posible encontrar origen de palabras, porque tienen su raíz más clara. Pero como las expresiones son fruto de la creatividad, del ingenio de alguien, y alguien la comenzó a usar, se popularizó, y normalmente es muy difícil rastrearlo. Pero algunas que se han podido. ¿Qué pasa cuando una persona dice, por ejemplo, yo le pregunto a la Carla, Carla, esa blusa tan bonita, ¿dónde la sacaste? Y la Carla me responde, es marca Chancho. En marca no es el caso, ¿ah? No es el caso. O no es el caso, pero Bueno, O el chanchullo. sí, marca Chancho, ¿no es cierto? O el chanchullo. O el chanchullo. O chanchullo. Es que son cosas distintas. Son cosas distintas. Sí, es distinto, sí. Circula por internet una imagen de unos cigarros que dicen marca Chancho. Estos son unos cigarros de la década de 1930. Muy populares. Sí. Ay, qué buena. Ahora esa no es la versión correcta, pero la versión correcta es casi igual de sabrosa.
Y es que esos cigarros son del siglo XX. Y en el siglo XIX, en 1830, se vendía una cerveza muy barata en jarros de greda. Las vendía un empresario cuyano, o sea, de Cuyo en Argentina. Y como se vendían en estos potes de greda, la gente hablaba de cerveza, la cerveza de los chanchos, la marca Chancho. Y de hecho hay un aviso de 1890, que ahí está, por primera vez se registra escrito, y se habla, hay un aviso bien largo y dice, bueno, todo tipo de, qué sé yo, de maíz, de trigo, de cerveza negra y cerveza negra marca Chancho, en referencia a que eran estos ¿Me dijiste la época? El aviso es de 1890, pero la cerveza es de 1830. Ah. Mira qué buena, qué buena la gráfica, qué linda la gráfica. Buena. Sí, hay otra frase que todos usamos que no se me ocurre dónde puede venir, lo de una luca. Bueno, la luca... La luca, a Luca Yamil. Yo sostengo que en Chile deberíamos oficializar la luca. Deberíamos transformarla en la moneda oficial. Como unidad monetaria casi. En vez de 1.000 pesos. Sí, pero no en vez, sino que además es como está el dólar, que son 100 centavos, y siguen existiendo los centavos, y siguen existiendo los dólares, porque es algo muy, muy nacional. Pero sin embargo, pese a ser algo muy chileno, tampoco es exclusivo de Chile, también se ha usado en Argentina, aunque de manera menos extendida. Siempre al lado nos copian a nosotros y marcamos tendencia. Bueno, en Perú se dice... Pero ¿cómo si, espérate, hagamos un alto? Desaparecí todo este rato porque me estaba peinando, ¿no se nota? Sí, no, yo dije yo por la idea. Lucho, a mí yo voy caminando por la calle y me dicen, Joaquín, vale, callampa. Y yo no sé qué quiere decir. ¿De dónde viene? Suéltate. Yo le digo como, amigo, suéltate una luca. Claro, sí. Pero espera, terminemos con la luca. Sí, pues. Ok, lo de Vales Callampa te lo explicamos de inmediato. Pero que termine con lo de la luca. Sí. Bueno, y ocurre que durante la colonia España acuñaba estas monedas que venían con la imagen de los monarcas, de los reyes y reinas. Y en una época en la que se usaban enormes pelucas. Entonces, esta moneda de oro se le llamaba la pelucona. Y como aquí acortamos todo, bueno, de la pelucona pasó a la peluca y de la peluca pasó a la luca. No te puedo creer. qué buena. Ahora, perdón, esto es un paréntesis porque no estaba puesto, pero la experiencia de Joaquín es muy decidora. No, pues yo voy caminando, de verdad. ¿Cuándo? ¿Dónde? Salgo por la Siempre me calle dicen. y como la gente más de que están como en una micro o que son trabajadores en todas partes. Y hasta no, el Alto Las Condes el otro día, Joaquín, vale, callampa. ¿Y tú cómo le contestaste? No, amigo, como, bueno, Pensaste que era como una expresión de cariño. es de cariño. No, no es de cariño, po, ¿Qué Joaquín. significa Vale Callampa? Bueno, ¿Por qué Vale Callampa? Se vale el origen. Pobre, él se sentía agradecido, feliz. Cachizo, gracias. ¿Sí? Bien, amigo. Vamos a aclarar Yo le digo, buena. Aclaremos, Joaquín. Vamos a aclarar a la audiencia extranjera. Escuchemos. Vamos a aclarar a la audiencia extranjera porque yo creo que los chilenos no necesitamos aclaración que vale callampa significa no vales nada. No, Joaquín. Y esto viene de los flippers de los años 70, 80, que eran estas máquinas. Y tenía una callampa en el medio y cuando tocaba era muy poco el valor. Exactamente, esto es. Entonces... Sí, es una historia que yo se la leí a Héctor Vélez Mesa, pero en cualquier caso hace mucho sentido con la lógica del juego y además es una expresión relativamente nueva. El flipper no es un juego chileno, un juego que viene de Estados Unidos, obviamente, o de sé de dónde. No, de hecho no lo llamaban callampa, esos bumpers no lo llamaban callampa en Estados Unidos. ¿Eso qué? Bumper se llamaba donde golpea la bola de acero. Bumpers. Pero el flipper lo adoptamos todos los chilenos, yo creo que nadie de acá no ha jugado flipper alguna vez, ¿no? Sí, pues flipper. No, flipper, po, ¿no? ¿viste? Joaquín no Ya, pasa. pero... Nadie de acá mayor de 30, digamos. ¿Qué edad tenés tú? No, yo he jugado 35. flipper. 35, sí. Oye, tenemos más, otra frase, a ver. A Peor ver, es mascar lauchas. o Talca. Tú habías dicho Talca, Perú y Londres. Bueno, las dos, yo conozco las dos, fíjate. Aparte con Talca, Perú y Londres. Talca, París y Londres, mira, hay un par de investigadores locales de Talca que ha hecho la investigación, pero hasta el fondo de las cosas. Y hay tres versiones en discusión. Yo diría que la menos verosímil es que se bajó un ciudadano británico en la estación de trenes y había tanta neblina que dijo... Esto parece... dijo que, bueno, que Talca se parecía a Londres, pero hay otras que son más verosímiles y una es que había una tienda de sombreros en la estación de trenes de Talca y entonces era una tienda para señores refinados, entonces decía Talca, París y Londres en referencia a las ciudades de alta costura y las ciudades del refinamiento. Pero hay un señor que se llamaba Pantaleón Aravena
que escribió un libro durante el apogeo, durante el boom inmobiliario que vive Talca a finales del siglo XIX, y donde él pone entonces que Talca se parece a Londres y a París por la cantidad de construcciones. Y yo creo que como eso está por escrito, es la versión más creíble, y que luego creo yo que la tienda de sombreros tomó esa expresión de este señor Pantaleón Aravena, y que era una expresión ingeniosa, y le puso de nombre a su tienda. Tú sabes que cuando ibas a cantar, yo te estoy diciendo, en los principios de los 80, había una asociación, todavía existe la FITAL, que es la Feria Internacional de Talca. Bueno, tú eres de allá, ¿no? No. Pero ¿conoces? Sí, pues. Y el público era muy exigente. Yo recuerdo, no sé, estoy hablando cuando yo tenía 20 años y canté por... Mira, si te va bien en la FITAL, puedes triunfar. En Viña. No, en Londres y en París, porque tú sabes que el dicho es que Talca, París y Londres, tú triunfas acá en Talca y está porque era como que ellos sabían, todos tenían una versión distinta de por qué se decía Talca, París y Londres. Claro. Bueno, lo gracioso de la primera versión es que el tipo decía Talca parece Londres, y como uno deriva todo, queda Talca, París y Londres. Puta, parece que esa es la que más me convence. A mí también me convence más eso. El problema de esa versión es que primero es que no está escrita, y segundo es que si un ciudadano británico se baja a la estación de trenes y dice eso, bueno, ¿quién lo está escuchando? ¿Quién es la persona? Claro. ¿Cómo se registra? Aparece, por eso que aparece. Pero hoy día parece marca registrada, ¿eh? Sí, no, hoy día. O sea, hay unas buses, una marca de buses que son para Talca, París. Talca, París y Londres. Oye, Carlita, ¿tenemos otra más? Sí, por la que tú habías dicho. Sí. La otra. Esa que Peor se es más- peor es mascar lauchas. Ese nunca lo había escuchado. Ay, Bueno, pero a ver. Bueno, se nota que no más cabalaucha. Sí, pero son dichos muy antiguos. sí. Este es el tipo de etimología que cuando uno no se sienta a pensarla, bueno, realmente nunca se ha dado cuenta, pero cuando apenas te lo dicen, uno dice, pero era obvio. Es como, por ejemplo, la palabra pordiosero. Uno dice, ¿y de dónde viene la palabra pordiosero? Y lo piensa 5 segundos y es obvio, es la persona que pide por Dios. Bueno, con mascar la hucha pasa lo mismo. Es que en realidad la hucha es una alcancía, Monedero. es un monedero, exactamente. Monedero de cuero. Entonces, y en España todavía se usa la palabra hucha, y en muchos otros países de habla hispana. Entonces, peor es mascar la hucha. No es la- y- no te creo. se deriva a la hucha. No entiendo. Yo me lo conocía porque un caballero bastante mayor decía, me lo explicó y decía, lo que pasa es que cuando tú ya no tenías monedas dentro de la hucha, la mascabas por hambre. Ay, pero es muy triste. Es cuero. Sí, pues, pobreza. Bueno, claro, es cuero, pero yo creo que es más bien una expresión de cuando ya no te queda nada, cuando tu alcancía está vacía. Yo creo que es cuando ya no tenés... Entonces uno, claro, masca la hucha, o sea, la alcancía. Pero uno cree que son lauchas. Sí, Bueno, po. porque claro, porque uno hace una conjunción de la hucha y laucha. Laucha, sí. Y por eso digo que es evidente, es como por ejemplo overall. Uno dice, ¿de dónde viene la palabra overall? Y es simplemente ropa que se pone encima de todo, overall. ¿Y qué primero? Overall, sobre todo. Oh. Cuando a ti te dicen como indicación, ya, pues ponle más pino, ponle color, ponle pino. ¿De dónde viene una expresión así? Oye, sí, ¿eh? Mira, el origen yo lo desconozco, me imagino que tiene que ver con ponerle más relleno a las empanadas. ¿Ah? Ahí está. Ahora, la historia que es graciosa respecto a esta expresión es cuando el presidente, fue a la plaza de Cochrane y estuvo con el alcalde de la época, que se llamaba Lorenzo Ruedas, el alcalde de los 70, y nos ve que la plaza está a mal traer, y ve que los bustos de Prat y de O'Higgins están en mala posición, y le dice, oiga, pero alcalde, ¿cómo me tiene la plaza así? Qué sé yo, arrégleme la plaza y póngale pino, pues. Y el alcalde, cuenta a la gente allá, fue y literalmente le puso pino. Ahora, es verdad que uno va hoy día a la plaza de Cochrane y está llena de pinos. Está una historia que cuenta el senador Carlos Kuschel, y dice que estuvo ahí cuando eso ocurrió, así que parece ser cierto. Y de eso lo mismo con la idea del ponerle empeño, po, que el empeño también es un sacrificio que se hace como por la familia, ¿o no? Que tiene que ver con una entrega como más tenés razón. material, po, obvio. O sea, eso es lo que significa la expresión, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene? Yo creo que tiene que ver con ponerle enjundia Empeño, a claro, po, ponerle empeño. Mira, Póngale ahí está la empeño. Plaza Cochrane. Mira la que- plaza de mira, Cochrane, claro, Llena de pinos. llena de pinos, sí. Mira qué bonita. Sí, pero yo- Yo conozco Oye, se lo Cochrane. tomó literal el alcalde. ¿De dónde viene la expresión de Operación Daisy o es una nomenclatura internacional? ¿Qué tiene que ver la Daisy? Bueno, Sí, la pata Daisy. esto, a ver, yo creo Digamos que la Operación Daisy es aquella evacuación, digamos, que se hacía en los colegios por los temblores, ¿no? Sí, po. temblores, incendios, Incendios. Ya no se nada, llama lo que así, sea, sí. pero ¿Cómo se llama ahora? No, se Se llama... llama- llamarse así. ¿Ya no se llama así? No, No. ¿Se llama plan de Un evacuación? tiempo, un año que se llamó el nombre de la niña.
y después se supone que volvió, he escuchado yo, volvió a llamarse Operación Daisy. ¿Pero de dónde viene la cosa? Yo siempre me imaginé, yo decía, bueno, pensaba justamente que era algo internacional y que era una palabra en inglés, y yo me imaginaba la pata Daisy, y yo decía, bueno, ¿por qué? No sé, porque siempre era algo que uno escuchaba, nunca lo veía por escrito. Y de adulto me enteré que en realidad Daisy es una sigla, es completamente chilena y significa de operación y salvamento escolar. Y yo creo... De evacuación. Me engañaron todo el tiempo. De evacuación. Daisy. Seguridad escolar. De evacuación y seguridad escolar. Así se llama, de evacuación y seguridad escolar. Tienes toda la razón. Y yo creo que aquí perdimos una oportunidad porque deberíamos haber utilizado esa expresión y haberle sacado el lustre y haber dibujado una pata y qué sé yo, y haber mantenido y haber creado este juego de palabras en torno al personaje y a la expresión. En lugar de eso simplemente se desplazó y se perdió, creo yo, esa oportunidad de aprovechar esta expresión criolla. Y es muy de chileno que nosotros abreviemos todas las palabras y las vamos transformando. Eso que tú decías de la peluca, finalmente las lucas. Es como que tenemos la particularidad de que tomamos una palabra y la vamos achicando. La transformamos. Y la transformamos. Sí, eso, bueno, no somos los únicos que lo hacemos, pero lo hacemos mucho. Tiene que ver con varias cosas, con la distancia que hay entre Chile y Madrid, que fue el centro del castellano durante mucho tiempo, y en general en América el hecho de que la mayor parte de las personas que vinieron durante la primera etapa de la conquista eran o bien andaluces o bien personas que pasaron mucho tiempo en Andalucía antes de viajar hacia América, y después cuando viajaban estaban rodeados de andaluces. Y entonces esa es la parte de la península que ejerce mayor influencia sobre América. Y sobre todo las mujeres, porque venían muchas menos mujeres que hombres al inicio, y las mujeres son las más importantes para transmitir el idioma. Y ellas eran más de un 80% andaluzas. Es la parte de abajo de España. Es el sur y es lo que... Y cortan más las palabras y pronuncian muy distinto que Castilla. Pasamos. O él está ahí, Sí. como el... Bueno, la conjugación chilena es una distorsión de la conjugación española del vos estáis. ¿Ya? Y aquí lo Vos cortamos a estáis, claro. Y ahora en los tiempos modernos se agregó el vos erí. Ay, Erí. Erí. Claro, eso ya no es una derivación directa de la conjugación ibérica, pero es una acomodación de lo que estamos usando aquí en Pero palabras. de verdad, el otro día nosotros reconociendo como somos, los chilenos no hablamos muy bien, digámoslo, con respecto al resto de América. Cuando tú decís, por ejemplo, vos soy huevo, no te sé. ¿Cómo? Vos soy. Vos soy. En vez de decir tú eres, Es que diría vos sois. Así debería haber sido. Vos sois. pero tú crees que viene de ahí. Vos No, Yo decir, ya, digamos chileno, ¿ya? Ok. Decir, Yo creo vos soy que- huevo, no te así. ¿Cómo? Ya. Es una expresión muy chilena, ¿no? Pero eso venía de vos Y sois. tendría que ser, tú eres Soy tonto o pesado. te haces. Pero en España sería vos Suena sois un gilipollas. Suena mal. Pero es verdad, es Suena es horrible, exactamente vos. lo que dice, que vos sois viene del vos sois, de la conjugación ibérica, Mira. de la conjugación, de la versión informal de la conjugación ibérica. Y el Oye, cachai. déjame agregar algo un poco que Joaquín Barañao es autor de 4 libros que se llama Historia Universal Freak. O sea, las cosas freak de la historia universal. Datos de la historia universal. Que son freak. Tiene 2, el 1 y 2 de la historia universal freak. Tiene uno que le interesó mucho a Joaquín, que es historia freak del fútbol. Internacional. O sea, Sí, de la historia. son internacionales. Y tiene una historia freak de la música. Acá tenemos Acá. el historia freak universal. Él ha escrito Este es el 4 último, libros ¿no? freak. Sí, ese es el último, sí. ¿Y cuál es el dato más freak de la música, por ejemplo? Buena. No. de Chile, por Ya, ejemplo. El ¿ah? dato freak de la música en Chile. En Chile. Ya, tírate una papita. No me metas ahí a mí, por favor. ¡Que lo meta! ¡Que lo meta! Una vez vino Robbie Williams a Chile. No, Oye, es un buen dato freak, pero muy bueno. así que por acá ahora me preguntaba si él estaba en el libro. Y yo pensaba, si estuviera, ese sería el episodio. Bueno, Seguro, de todas maneras. Sí, es que claro. porque no hay otro que lo supere. Está bueno. No hay nada, La segunda nada. versión, ya, pero sacándonos ahí de autorreferencia. ¿Qué datos de la música en Chile? Bueno, el último capítulo es un capítulo de la historia popular latina Ya. contada a través del Festival de Viña. Entonces ahí se cuentan muchas historias. Ya, aquí está. Y está bueno, por ejemplo, el momento en que el Pollo Fuentes en el festival del año 2000 le dicen que él cantaba en la noche inaugural y le dicen, no, sabes que Ya no. Joe Vasconcelos se alargó demasiado en su show, así que vas a quedar para otro día.
y al día siguiente la tercera pumpa y lo hizo pedazos con una crítica a un show que no existió. Oye, Sí, pues se tienes toda la acuerdan. razón. ¿Verdad? Sí. Tienes toda la razón. Mira, ese fue el primer festival que transmitió Canal 13. Sí, pues, estábamos ahí. Estábamos ahí. No, yo no estaba ahí, pero lo vi. Y claro, el Pollo Fuente, la crítica lo hizo Pebre. Y no actuó. No cantó, sí me acuerdo. Sí, Eso fue bochornoso. ¿Viste ¿ah? que aplicaste un dicho? Lo hizo Pebre. Sí, buena. Pensamiento. Muy bien, muy bien. ¿De dónde viene? Conectadísima. Te hicieron Pebre. No, eso está, creo yo, de sentido común y es algo que está muy batido y Hay que hecho molerlo, trizas, pues. está molido. Claro. Hay una versión de que chancho en piedra se llama así porque se hacía en grandes cantidades con pala, la misma pala que se usaba para trabajar la tierra y que estaba toda sucia. Y entonces eso sería el chancho en piedra, una versión masiva de Pedre en general. Pero, Oye, ¿qué otra cosa del festival, volviendo al festival? Por ejemplo, cosas que pasó con el Puma, cuando decía que escuchar al Hay que escuchar a la voz del pueblo, claro. sí, bueno, esa historia se cuenta. Las consideraciones políticas del Festival de Viña también está en la versión del 88 cuando vino la canción peruana. Ah, la canción decía no. Que decía, no. claro, voy a decir que no, y la canción contenía la palabra no algo así como 30 veces en su letra. ¿Sabían eso ustedes, no? Y El año 88, el año del plebiscito. Cuando había que votar Cuando yo por sí nací. o por no. Exactamente. ¿Cuándo qué? Yo nací ahí. No te creo. ¿Qué? Sí, Carla. Me siento vieja, tronco. Es una millennial. No, te ¿Cómo creo. que Oye, no? nadie que haya García nacido Carreja. antes del 80 puede trabajar en este programa. No, Exactamente. ¿sabéis qué? Tenéis toda la razón. No, basta ya. Yo nací en Espérate. el 90. Esta historia muy interesante. El año 88, ¿cómo fue la cosa? Explícalo bien, para que sepan los más jóvenes. Sí, quiero saber. bueno, se votaba sí porque continuara el gobierno de Pinochet o no porque se llamara elecciones, cosa que se hizo el año 89. Y entonces, en febrero del 88 ya estaba el espíritu este del plebiscito, de los que el sí, los que el no. Y la canción peruana contenía un montón de veces la palabra no, cerca de 36 veces. 36 veces. ¿En imagínate. serio? Y entonces, bueno, la cúpula militar consideró que esto era mensaje subliminal y bajó la canción la noche anterior acusándola de plagio. Es que no, esto fue un escándalo porque Bueno, Manuel era Bolivia. la acusaron de plagio a la canción para sacarla de la competencia. No, y fue no. demasiado evidente. No, porque no, fue un no. escándalo. Qué de increíble, producción. ¿eh? Oye, Joaquín, Así es, yo sí. entiendo que tú también investigaste a Carlos Gardel. Tienes antecedentes sobre la razón por qué Elvis Presley tenía sobrepeso al momento de morir. Bueno, Gardel, fíjate, lo que se menciona en el libro es que hacía la estafa del cuento del tío. Llamaba a la gente y le decía, oye, mira, yo tengo una herencia y para cobrarla necesito que me prestes plata y después, bueno, yo te ayudo y desaparecía. Así que, sí. Ahí de ahí viene. Ya, pero Gardel, ¿era uruguayo, argentino o francés? No, eso no sé. Eso es una discusión que se va a prolongar Eterna. por los siglos de los siglos. Otros dicen que es francés y otros dicen que es uruguayo. Tiene todo un poco. Lo que pasa es que tuvo las nacionalidades, se movió, en fin. Y respecto a lo que tú dices de Elvis, mira, yo sabía, antes de escribir el libro, había escuchado que Elvis comía una cantidad brutal de comida. Y dije, bueno, vamos a investigar. Entonces, en mi primer googleo, lo que apareció fue, ¿es verdad que Elvis comía tanto como un elefante asiático? Y yo dije, pero qué absurdo, ¿cómo puede llegar tan lejos el rumor? Y investigando, aparecen historias bien asombrosas, como un momento en el que le cuentan de un sándwich brutal que se vendía en Colorado, 1 de la mañana, y dijo, yo esto tengo que conocerlo. Se toma el avión, llega al aeropuerto, su avión privado, y se bajan en el hangar, digamos, del aeropuerto. Lo estaba esperando el dueño del restaurante con 22 de estos sándwiches, que tenía una montaña de mermelada, tenía tocino y mantequilla de maní. Y entre él, el piloto, el copiloto y sus guardias se comieron estos 22 sándwiches, se volvieron de vuelta a Graceland sin pisar nunca más Colorado. Y bueno, y al final alguien estimó que Elvis comía algo así como 12.000 kilocalorías, que es lo que comía Michael Phelps antes de los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008, y que es un poquito menos de un elefante asiático. Sí. Oye, Pero ese sí, sándwich de Maquiavelo mantequilla... gastaba, el otro. Claro, sí. Qué bueno que lo único que envidio de todo eso es que puedas agarrar tu avión privado y llegues donde quieras. No, te estén esperando. Y te estén esperando con Con la algo rico para comida, comer. claro. Imagínate.